Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La relación de Aknaknzu y Sandra Peste-Malzillan, la pareja más comentada en el mundo de las revistas, terminó el año pasado. Sin embargo, las declaraciones que salieron a la luz tras la separación reavivaron los acontecimientos. La examante de Aknaknz, Sandra Peste-Malzillan, al hacer una declaración que sacudirá la agenda de la revista, reveló cómo se convirtió realmente su relación. Peste-Malzillan sugirió que su relación con Aknaknzu estaba llena de mentiras y que había sido engañado. Peste-Malzillan, en una impresionante publicación en su cuenta de redes sociales, describió su relación con Aknaknzu como llena de mentiras y dijo: desde el principio, lamentablemente todo estuvo lejos de la honestidad. Nuestra relación siempre ha sido retratada como cuentos de hadas, pero los hechos eran muy diferentes, dijo. Con estas palabras, Sandra Peste-Malzillan, quien reveló los secretos detrás de su relación, dijo que sentía que era solo una obra de teatro. Sandra Peste-Malzillan declaró que Aknaknzu la manipuló emocionalmente a lo largo de su relación y dijo: qué triste es que un hombre que dice que me ama también viva una vida secreta incluso con sus amigos más cercanos. Fui engañado y conmocionado después de enterarme de la verdad de todo. Me sentí muy mal, porque realmente confiaba en él, dijo. Esta declaración llamó la atención por primera vez como una acusación seria sobre la infidelidad de Aknaknzu. Peste-Malzillan enfatizó que su relación es solo una mirada y dijo que Aknaknzu se hace ver como un amante perfecto en los medios y en las redes sociales. Todos esos intercambios, fotos tomadas juntos, los momentos que pasamos juntos fueron solo una ilusión. Sin embargo, en realidad vivíamos en un mundo muy diferente. Todo se trataba completamente de presumir al exterior, dijo, revelando el verdadero rostro de su relación. Estas afirmaciones contradicen el periodo en el que Aknaknzu creaba constantemente la impresión de una pareja feliz y pacífica en las redes sociales. Peste-Malzillan declaró que Aknaknzu no se acercó a él en un sentido real y dijo: siempre hubo una distancia con él. No importa cuánto lo intenté, nunca pude mostrarle mi verdadero yo. Él nunca me conoció. Él siempre me vio como una apariencia y actuó en consecuencia. Sin embargo, esperaba sinceridad y honestidad de la relación, dijo. Estas palabras fueron otra explicación de Aknaknzu que la hizo cuestionar el compromiso emocional en la relación. Después de las declaraciones de Sandra Peste-Malzillan, aún no ha habido respuesta del Frente Aknaknzu. La famosa actriz, en sus declaraciones anteriores sobre su relación, había dicho que afrontó la separación con madurez y que no hubo problemas al respecto. Sin embargo, ahora que su examante ha presentado acusaciones serias como mentiras y engaño, Aknaknzu siente mucha curiosidad por saber cómo reaccionará ante esta situación. Las declaraciones de Sandra Peste-Malzillan causaron un gran eco en el mundo sensacionalista. La relación de la famosa pareja había sido mencionada muchas veces antes, y ambas partes habían estado en silencio durante un tiempo después de su separación. Sin embargo, las recientes declaraciones de Peste-Malzillan parecen sacudir la reputación y la imagen de Aknaknzu. Algunos comentaristas sensacionalistas implican que el silencio de Aknaknzu contra estas acusaciones conlleva un gran sentimiento de culpa, mientras que otros argumentan que esto puede ser la decepción de una ruptura. Independientemente de lo que suceda, es probable que estas graves acusaciones presentadas por la examante de Aknaknzu afecten profundamente la vida de ambos hombres. Sandra Peste-Malzillan también respondió a las reacciones que siguieron a su declaración en las redes sociales. Varios fanáticos y seguidores lo apoyaron, expresando la decepción que experimentó Peste-Malzillan. Muchas personas se sorprendieron enormemente al conocer los antecedentes de las relaciones. Por otro lado, algunos seguidores declararon que se sentían incómodos con que Aknaknzu fuera vulnerable y advirtieron que el tamaño del incidente crecería gradualmente. El silencio de Aknaknzu contra las graves acusaciones de Sandra Peste-Malzillan ha hecho que mucha gente sienta curiosidad. La falta de explicaciones de los representantes de Aknaknzu de su círculo cercano ha hecho que este problema crezca y se profundice aún más. En las redes sociales, los fanáticos comenzaron a hablar sobre cuándo Aknaknzu respondería a esta situación.
Pero otra teoría que también se ha sugerido es que la estrategia del famoso actor de mantenerse callado es proteger la sensibilidad de la relación que tuvo con su examante y evitar un posible nuevo escándalo. Algunos comentaristas de revistas argumentan que esta reticencia de Aknakth puede socavar la confianza que se siente en él y dañar su reputación. Si la información privilegiada es cierta, es hora de que Aknakth haga una declaración, dijeron los comentarios, que han creado grandes expectativas sobre cómo reaccionará Akne en esta difícil situación. Las declaraciones de Sandra Pestemalcillan tampoco terminaron con esto. El famoso nombre, un rato después, en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, es fácil engañar al amor, pero es difícil engañarte a ti mismo, volvió a expresar sus sentimientos internos en su relación. Este mensaje fue percibido como una crítica directa a Aknakth. No importa cuánto niegues los hechos, algún día tendrás que enfrentarlos, continuó en el artículo, dejando en claro que anteriormente había experimentado decepciones en las relaciones y se había sentido engañada. Esta publicación causó una gran reacción en las redes sociales y fue apoyada por muchos seguidores. Si bien muchas personas aprecian las valientes declaraciones de Sandra, algunas se preguntan cómo responderá Aknakth a estas declaraciones. Los usuarios de las redes sociales piensan que puede haber secretos más grandes detrás del hecho de que se hayan planteado acusaciones tan duras después de una relación tan duradera. Aknakth había vuelto a llamar la atención con los proyectos que había emprendido en el periodo reciente. Sin embargo, las declaraciones de su examante Sandra Pestemalcillan pueden asestar un gran golpe a la imagen de Eikin durante este periodo. Es motivo de gran curiosidad cómo Aknakth, uno de los nombres más comentados en la revista, mantendrá el equilibrio entre el ascenso en su carrera y la decadencia en su vida privada. Como resultado, la relación de Aknakth y Sandra Pestemalcillan ha adquirido una nueva dimensión, especialmente con las recientes declaraciones de Sandra. Por el momento, mientras todos esperan la reacción de Aknakth, se observará con curiosidad cómo se desarrollarán estos desarrollos en los próximos días y si los secretos detrás de la relación saldrán a la luz más. Las impactantes declaraciones de Sandra Pestemalcillan plantearon interrogantes sobre cómo Aknakth, que ha preferido permanecer en silencio durante algún tiempo, saldrá emocionalmente de este proceso. Enfrentando severas acusaciones de su examante, Eikin, cómo manejará esta tensión emocional en su vida privada, como en su carrera profesional. Los ojos de todos están puestos en la respuesta a esta pregunta. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.